Vamos ahora a prestar un poco de atención a ver qué podemos aprender de lo que sí y lo que no hay que hacer a la hora de escribir. Si pensamos en una obra un poco más larga, conviene pensar siempre en trama, en estructura narrativa. El tema es algo que se va a ver a la hora del análisis, pero no es lo más útil o lo más interesante a la hora de pensar en qué escribir. Uno puede pensar en que puede ser muy útil una novela sobre el bullying, por ejemplo, para los adolescentes, pero la verdad que si uno está dando un mensaje o tiene algo que explicar, va a ser una novela mucho menos interesante y quizá mucho menos atractiva para los lectores que si uno encuentra personajes de verdad o una trama interesante y una estructura interesante para contarla. También a la hora de los finales hay que tener en cuenta un poco la estructura con la que vamos a terminar. A veces los finales mágicos y rápidos funcionan, pero no siempre. Uno tiene que escribir un poco sin pensar, pero después estar muy atento a estas frases que ya escuchamos 1000 veces. Y una cosa más a tener en cuenta es que las imágenes también se leen, también se editan, siempre se tienen en cuenta a lo largo de todo el circuito y son muy importantes en los libros infantiles. Entonces, muchas veces va a haber información que van a dar las imágenes y que a veces entonces no conviene repetirlas en el texto. Todo eso se puede ir trabajando a medida que se avanza con la historia. Vamos a ver algunas cosas que ya sabemos que sí o sí conviene evitar. Tortuga Hugo o Tortuga Lentejita. Esos nombres con rima o con unas características demasiado alevosas, por ahí nos van a quitar un poco de gracia. Otra cosa que conviene evitar es el uso de diminutivos. El conejito blanquito que fue a pasear por la pradera y miró las florcitas, bueno, eso ya no se usa más. Lo que tenemos que trabajar es en la elaboración un poco más de el lenguaje. Lo mismo pensar también en la cantidad de adjetivos. Si nosotros decimos el conejo blanco, espumoso, suavecito, no estamos sumando nada a lo que es un conejo. Ya todos nos imaginamos cómo es. Y capaz es mucho más potente decir el conejo, no sé, feroz, aventurero, nos da una idea mucho más interesante de cómo puede ser ese personaje que una cosa que ya viene casi incluida en lo que entendemos todos por un conejo. Es bueno tener en cuenta que no siempre las cosas dulces y tiernas son ni las que le interesan a los chicos ni las mejores para contar una historia. No hay por qué ni ser cruel, ni ser cruento con lo que uno escribe, pero sí ser verdadero. Entonces, uno también hay que pensarlo desde el lado del lector. Nos gusta leer cosas para llorar, nos gusta leer cosas que nos den miedo. Entonces, no hay que detenernos a la hora de escribir.